si bien creo que todos tenemos que empezar, y eso es creo que una recomendación sana, porque pues es importante que estas ventajas tecnológicas las empecemos a incorporar en nuestros negocios, tenemos que tener bien definido en qué proyecto y cuál es el KPI que vamos a seguir. O sea, cuál es el KPI que vamos a medir con la utilización de la inteligencia artificial generativa. Y a partir de ahí entonces poder empezar a hacer algunos experimentos, algunas pruebas, incluso algunos proyectos ya muy concretos. Pero hay que tener un KPI bien claro y bien sólido. En este episodio de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a Gil Garza. Gil es un pionero del software en la nube en México. Hace 20 años trajo Salesforce a México y ahora está replicando este mismo caso de éxito con Zendesk. Hoy es difícil de imaginar un mundo donde tu CRM no vivía en la nube. Pero justo cuando llegaste, esto fue la novedad. ¿Cómo es diferente ahora tu historia con Zendesk, 20 años después? Gracias, Vera. Pues antes que nada agradecerte. Es un placer estar acá contigo y bueno, con todos tus subscribers. Tienes un número importante, cosa que te felicito. Y bueno, pues inicialmente darte las gracias por invitarme a estar acá contigo conversando. Y pues mira, pues ciertamente sí, en los últimos 20 años, poco más, poco menos, eh, ha evolucionado muchísimo el tema de cloud, ¿no? Cuando yo empecé con este tema de cloud en esta compañía, que era una compañía, era un concepto muy nuevo, pues había muchas resistencias, ¿no? Había mucha incertidumbre alrededor de qué va a pasar con mis datos y la información y mi seguridad y una serie de temas bueno, pues naturales del momento, porque era un cambio tecnológico relevante, que salir de sistemas propios y on-premise a irse a la nube. Y hoy, pues 20 años después, todos estos temas quedaron totalmente atrás y realmente, bueno, ya no es, ya el tema de cloud ya no resulta ser para nadie, ser algo que sea difícil o que sea complejo o que sea inseguro, sino más bien ya es como un estándar y a partir de ahí, bueno, pues ahora es cómo hago yo o potencializo esas capacidades en mi negocio, ¿no? Entonces, hay muchas ofertas, ¿no? Yo tuve la fortuna de empezar con la parte de software, y bueno, pues ahí es donde hemos visto una velocidad increíble en términos de aplicaciones y de ofertas tecnológicas en el mercado que han surgido, que resuelven múltiples casos de negocio y que son verdaderamente game changers eh, para, para las empresas, no solamente para el mundo tecnológico, sino para la aplicación de esas tecnologías en las compañías. Han hecho, pues como sabemos, han hecho surgir compañías de la nada y que se han vuelto verdaderos gigantes. Y por otro lado, gigantes han terminado desapareciendo porque no han tenido la habilidad de poder incorporar estas tecnologías en sus modelos y poder avanzar, ¿no? Entonces, hoy lo que veo, pues es un mundo interesantísimo el que estamos viviendo. Yo la verdad me apasiona todo este tema de la tecnología y de cloud y de todas las tecnologías que están surgiendo alrededor de la nube. Y bueno, veo claramente cuáles han sido los beneficios que las compañías han tenido y cómo se han transformado a lo largo de estos 20 años desde que surgió esta compañía de software as a service con la cual tuve oportunidad de colaborar hace algunos años atrás, hasta ahora Zendesk, donde pues hacemos unas cosas increíbles. Y bueno, pues creo que hay otras empresas también que están en el mercado que están haciendo cosas verdaderamente extraordinarias para las compañías en la nube. Entonces, ha sido un cambio muy fuerte y muy rápido. Pues muchas gracias por compartir Ujú, esta historia con ujú, nosotros. Y justo hace 20 años la revolución fue la ujú, nube. Y pensamos que hoy la revolución es ujú, la inteligencia artificial y muy particularmente la inteligencia artificial generativa. ujú. ¿Por qué crees que este concepto
de AI generativa ha captado tanta la atención hasta los CEOs de las empresas? Pues mira, hoy sí, ciertamente, yo creo que haciendo un paralelismo es algo así como lo que sucedió hace 20 años, como bien lo mencionas, del tema de cloud, que sí generaba como mucha inquietud. Y ciertamente la razón por la cual hubo mucho éxito de algunas compañías de software es que si bien el tema de cloud era un tema muy revolucionario, había que ser muy preciso en cuál era el valor que esas capacidades o esa tecnología te traía a tu negocio. Entonces estas empresas de software que surgieron hace 20 años hacían justamente eso. No era cloud, pero era un cloud muy enfocado. Es decir, yo te voy a dar cloud, pero este cloud te va a ayudar a resolver este problema de negocio o este proceso, o te va a ayudar a transformar en esta área de tu negocio, ¿no? Ahora creo que lo mismo está sucediendo con la parte de inteligencia artificial generativa. Es decir, hoy es un gran concepto, ciertamente promete dar mucho valor, pero creo que la clave acá está justamente en saber enfocar dónde vas a aplicar y cómo vas a aplicar esas capacidades, ¿no? Eh, Hoy todo el mundo habla de ello, pero nadie tiene total claridad de cómo y dónde la va a aplicar. Ujú, Entonces, y ujú. cómo sacarle ventaja, ¿no? Entonces, si los CEOs y todo el mundo está como pensando, bueno, ¿cómo puedo yo tomar ventaja? Y creo que ahí, pues hay que ser muy preciso en dónde y cómo hacerlo. Ujú. Entonces, la atención y el ¿No? enfoque y el interés es porque es, yo creo que la tecnología más rápidamente adoptada en toda la historia del mundo. Incluso por personas que no son tan tecnológicos, porque pues hacer una pregunta a ChatGPT es súper fácil y te quedas impresionado con la respuesta. Sí, es que es sumamente sencillo, ¿verdad? O sea, la verdad es que la razón por la cual se ha adoptado a la velocidad que se ha adoptado es porque pues, es un tema muy intuitivo, totalmente conversacional. Ujú. No hay que construir ningún código, ninguna nada. Es un lenguaje natural el que utilizamos, contextual, como te digo, de conversacional, y eso hace pues que sea mucho más fácil el uso y la adopción. Pero ahí también está el desafío. Es tan sencillo, suena tan fácil, que luego es yo como empresario, ¿cómo aplico eso a mi negocio? ¿En dónde? Exacto, exacto, porque hay tanto ruido, hay tantos artículos, blogs, estudios, podcasts, además de las propuestas que están saliendo, tanto Ujú. de las empresas de consultoría, los tech giants, los startups. ¿Qué consejos darías a un CEO que está inundado de posibilidades? ¿Dónde debería empezar? Pues mira, eso depende naturalmente de cada organización, pero algo que hemos visto y que he visto personalmente por todas las compañías con las que tengo oportunidad de conversar y he aprendido mucho de todas estas grandes compañías y empresas medianas y pequeñas, porque todo el mundo está utilizando, tiene el mismo desafío. Lo que he aprendido es, eh, en términos generales, la inteligencia artificial generativa resuelve todo y nada. Entonces, y es realidad, o sea, resuelve todo y nada, porque para tu negocio puede sonar que te puede revolucionar y cambiar muchos procesos, pero por otro lado, si no tienes una buena claridad de dónde aplicarlo, pues puede ser que ni siquiera dices, bueno, pues suena interesante, pero no hay forma o sea, no le veo el valor. Entonces, yo creo que uno de los principales temas que hay que definir es que si bien creo que todos tenemos que empezar, y eso es creo que una recomendación sana, porque pues es importante que estas ventajas tecnológicas las empecemos a incorporar en nuestros negocios, tenemos que tener bien definido en qué proyecto y cuál es el KPI que vamos a seguir.
O sea, ¿cuál es el KPI que vamos a medir con la utilización de la inteligencia artificial generativa? Y a partir de ahí entonces poder empezar a hacer algunos experimentos, algunas pruebas, incluso algunos proyectos ya muy concretos. Pero hay que tener un KPI bien claro y bien sólido. Por ejemplo, tengo un ejemplo ahorita de lo que estamos nosotros haciendo. Nosotros, Zendesk está en el segmento de Customer Experience y una derivación de eso, digamos, está en la parte de atención a clientes. Nosotros estamos aplicando, tenemos ya pilotos de proyectos corriendo con inteligencia artificial generativa, donde el KPI es cómo reducimos el tiempo de atención, cómo mejoramos el NPS y cómo podemos tener la capacidad de resolver como un first call resolution cualquier inquietud o cualquier tema que un cliente o un potencial cliente traiga a la organización y que quiera resolverse una duda, sea información que necesita o sea resolver un problema. Entonces son KPIs muy concretos. Entonces aplicas la tecnología, aplicas la inteligencia artificial generativa y esta es la forma. ¿Cómo lo mides? A través de estas tres. Si no estás teniendo impacto en estas tres, suena muy bonito, suena muy trascendental, sí es game changer, pero no para ti en ese proceso, por ejemplo. Ujú, ujú. Y en este ejemplo que nos das, lo bueno es que ya todos los datos que vas a necesitar para atención al cliente viven en una única plataforma. Y justo el principal caso de uso de inteligencia artificial generativa es en la parte de atención al cliente. Y allá los datos pueden ser autosuficientes. Sin embargo, Correcto. la segunda aplicación de la inteligencia artificial generativa con mayor impacto es en la parte de ventas. Y la información de ventas podría vivir en un sinfín de lugares, ¿no? Entre los diferentes sistemas de la empresa. Entonces, es súper importante considerar dónde están los datos y si se tiene que hacer ciertas integraciones o de dónde los vas a extraer para que esto funcione, para asegurar que si tu KPI es ventas, pues está afectado por muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, fíjate que tocaste un tema que es fundamental. Sí, acuérdate que la inteligencia artificial generativa aprende y se va aprendiendo y ese aprendizaje se va nutriendo de los datos. Entonces, justamente lo que hay que cuidar es de dónde viene la información y dónde va a residir la información. Es fundamental porque esa data es la que va a hacer que realmente este modelo de inteligencia artificial te ayude a resolver el problema de negocio que quieres y que sea limpia, que sea rica en términos de la información, que sea relevante con respecto al proceso que estás queriendo resolver. Y eso entonces te va a asegurar el éxito también de la aplicación de este tipo de tecnologías. Eh, un tema que es muy importante es que en todo este concepto de inteligencia artificial generativa hay que cuidar mucho la seguridad también. Es decir, hay mucha información. Fíjate, estos procesos que tú mencionas, cuando estamos involucrando información de personas, que puede ser para procesos de reclutamiento, de selección, o clientes en la parte de ventas, cuáles son sus datos demográficos, dónde vive, quién es, qué ha comprado, etcétera. Y lo mismo para servicio. Esa información tienes que asegurar que esa información se mantiene en una única plataforma y que esa plataforma está en control tuyo, organizacionalmente hablando de lo que estoy diciendo. Eso sucede si tienes tu propia instancia de aplicativa donde reside la inteligencia artificial generativa y donde va a estar esos datos que son muy relevantes, muy personales y que hay que cuidar con mucho reserva. Entonces eso es muy, muy, muy importante que se mantenga en esa área de control organizacional a través de la propia instancia que tengas, ya sea de tu aplicación en la nube para hacer recruitment, para hacer ventas o para hacer servicio, o
digamos, en tu instancia de infraestructura de procesamiento en la nube que también tú controlas, ¿no? Ahí lo que hay que cuidar es, hay muchos otros servicios en la nube que no controlas, que hay que tener mucho cuidado, porque una vez que esa información sale, en ese momento se vuelve pública. Y entonces Ujú, ujú. hay un detalle ahí que es muy relevante, que hay que cuidar, digamos, como información propietaria y, bueno, que pertenece a tus clientes y tus prospectos, y tus candidatos en este caso, ¿no? Pero sí, la data es fundamental. Ese es un tema que hay que poner muchísima atención, porque el modelo inicialmente va a empezar a construir algo por ti, pero se va a nutrir, como yo decía inicialmente, de esa información y a partir de ahí va a seguir aprendiendo y va a seguirse mejorando. Entonces eso es un aspecto muy relevante. Hablamos de KPIs y ahora hablamos de data, que ese es el otro tema que es extremadamente relevante cuando estás hablando de estos soluciones y aplicaciones de las soluciones de inteligencia artificial generativa. Y justo con tantas dudas de seguridad de la información o Ujú, si la ujú, información proporcionada va a ser ujú. correcta. Por ejemplo, si ya no tienes alguien como intermediando esta respuesta a tu cliente final, ¿qué recomiendas para hacer experimentos controlados versus pues ya hacer un Big Bang y implementar algo mucho más transformacional? ¿Con qué empezarías tú? Pues mira, yo creo que siempre hay, eh, depende mucho el caso de las organizaciones y la madurez que las empresas con las cuales estés, tú como proveedor de tecnología, depende mucho de la madurez que exista también del lado de los recipientes, de los clientes a embarcarse en estos proyectos, ¿no? Eh, Eso no lo determina el proveedor, creo que es una conversación que tenemos que tener proveedores y clientes como para entender cuál es eh, el mejor acercamiento, para antes de approach, el mejor acercamiento que puedes tener hacia este tipo de proyectos. Yo creo que hay casos de uso muy concretos donde puedes entrar sin miedo. Espera. ¿Cómo cuáles? Pues mira, y sin miedo significa que puedes ir ya directo a hacer cosas muy avanzadas sin empezar en pequeñito. Eh, y mira, te hago este tema, porque mira, nosotros hace muchos años, cuando empecé en esta empresa de software en la nube, cuando empecé hace 20 años todo este asunto, todos los clientes como que empezaban a hacer cosas muy chiquitas, porque decían es que no quiero ser precavido y quiero asegurarme de que voy a tener el retorno de inversión que necesito. Y bueno, pues esa etapa era muy natural en ese momento porque eran cosas como que extremadamente novedosas y estábamos cambiando muchas cosas. Era el modelo, era la tecnología, eran los procesos. Ahora, pues ya la tecnología ya está ahí, ya está disponible, ya está probada. Entonces, y ya hay muchos casos de uso, hay muchas referencias que existen ya de empresas en el mundo y en México que han Ujú, sido, le llaman los americanos early adopters, ¿no? Porque son aquellos ujú, ujú. que son tienen un nivel de madurez o un nivel de riesgo, se arriesgan más a adoptar estas tecnologías rápidamente y han catapultado sus negocios de forma importante. Entonces, ya está probado. Hay casos de uso que están muy probados. Casos de uso muy probados, pues bueno, les mencionaba yo el caso de Ascendes, en servicio tenemos muchos casos muy probados. Eh, en el caso, pues, también de recruitment, creo que tú, Vera, y tu compañía también tienen casos muy probados y muy sólidos con empresas bien grandes y con empresas medianas también y algunas pequeñas. Entonces, eso te ayuda a dar confianza a que puedes tú hacer un proyecto inicialmente de grande envergadura y que Ujú, dices, sabes que ujú. yo puedo hacer algo transformacional ya, no tengo que esperarme irme despacito, puedo ir más, ¿por qué? Porque ya tengo los proof points
de qué ha pasado en otras organizaciones, qué es lo que no ha salido, o sea, qué ajustes hay que hacer y vámonos, ¿no? Entonces, yo iría por ahí. Tal vez yo sería más cauteloso, tal vez, si yo diría, bueno, propondría cosas más pequeñas, hacer como pequeños pilotos, con cosas que sean extremadamente nuevas, donde no haya proof points. Sí, a lo mejor lo que estamos hablando de IA generativa, que muchos estamos hablando, pocos Sí, están implementando, haciéndolo, y la misma tecnología está evolucionando tan rápido, no puedes entrar en un proceso de implementación que te va a tomar un año, porque en un no. año la tecnología va a cambiar drásticamente. Entonces, yo creo que en este momento estamos en el proceso de prueba y error. Y Ujú, algo que me impresionó mucho y una frase que se queda conmigo cuando me contaste de tu primer año en ujú, Salesforce, ujú, mencionaste que en los primeros años de Salesforce estaban construyendo literal cohetes a la ujú, luna por $10,000. ¿Por qué lo hicieron y cuáles eran las ujú. ventajas de trabajar con Salesforce cuando era una empresa pequeña, mediana? Pues mira, en ese momento, eh, y todavía ahora, yo creo que la tecnología y algunas plataformas, no todas, pero algunas plataformas de software en la nube te permiten hacer implementaciones verdaderamente ágiles, rápidas. Eh, y cuando yo te platicábamos hace unos días alrededor de esa experiencia que tuvimos cuando empezábamos con esta empresa de software en la nube, decíamos, bueno, hoy suena como ridículo, ¿no? Tal vez en un proyecto de este tipo transformacional, que decir, oye, es que cobramos, hacíamos implementaciones de 10,000 dólares, hacíamos cohetes a la luna, literalmente se hacían. La tecnología lo permitía y entonces, al mismo tiempo, también como que eh, estos early adopters eh, construíamos casos de uso extremadamente complejos, con muchas integraciones. Y eso Ujú. permitía probar que la tecnología estaba lista para poder escalar a cualquier nivel. Es decir, en ese momento había dudas muy básicas de seguridad y protección de información, pero también al mismo tiempo de interoperabilidad y de interconexión y de interfase y también de escalabilidad. Eso ya no existe, eso ya hoy ya no son, ya nadie se cuestiona si tu, si tu, si tu oferta en la nube escala o no escala, porque siempre escala, es elástica, sube y baja y tiene mucha capacidad. Nadie se preocupa por la parte de seguridad, pero sí te preocupas por cuál es el tiempo de implementación y el costo. Eso sigue siendo un tema. Ujú. Y entonces hoy eh, estas plataformas que han venido evolucionando y se han vuelto grandes, gigantes tecnológicos, se han vuelto igualmente complejas de lo que era el software tradicional. Entonces las Ujú. implementaciones y el tiempo de implementación se ha vuelto largo y el costo enorme. Ujú. Entonces, yo creo que seguimos en una etapa impresionantemente interesante de ofertas de soluciones en la nube que permiten hacer cosas muy ágiles y que con un costo todavía bastante razonable y bajo se siguen construyendo cohetes a la luna. Y para mí construir un cohete a la luna hoy es cómo podemos hacer una implementación de un software que te va a hacer transformar cómo manejas cierta parte de tu negocio rápidamente y aprovechar todas las ventajas tecnológicas que están en el mercado. Eso es construir un cohete a la luna hoy. Ujú. En aquel entonces era probar que había ciertas capacidades y que podíamos ayudar a las compañías. Hoy es cómo transformo tu proceso en en semanas y a un costo pequeñito. Y estamos hablando de cómo convencer a los directivos de escoger una opción más revolucionaria, más moderna, que pasa la prueba de futuro
¿Y cuáles son las ventajas de hacerlo? Sin ninguna duda, la primera es la rapidez, pero también yo creo que mencionaste bastante la consultoría, las integraciones, los servicios profesionales que van alrededor de uno de los primeros proyectos, donde literal tienes el mejor talento de la startup o del scale-up o de la empresa mediana trabajando para ti para resolver tu problema y de una manera bastante económica. Hay una gran oportunidad para las empresas. Vera, yo creo que eh, a mí me ha tocado he tenido la fortuna de poder colaborar con compañías que ya estaban totalmente establecidas y que ya eran tech giants, y con otras que fueron muy embrionarias, muy pequeñas, después se convirtieron en tech giants. Pero bueno, Ujú, me ha apasionado mucho más el trabajar con empresas que no son tech giants. Y la razón es, a mí, estoy hablando de mí, no tengo nada en contra de esos tech giants, creo que son buenas compañías, muy respetables, fabulosas empresas para trabajar y también con buenas propuestas tecnológicas. Sin embargo, yo creo que las empresas que somos medianas y aquellas pequeñas y startups, el nivel de creatividad es altísimo. La capacidad de poder integrar esa creatividad a la oferta tecnológica es altamente veloz. Y eso también se lleva con los clientes. Es decir, mi creatividad, mi talento, mi intellectual property que está dentro de mi plataforma y mis ideas y tus ideas, cliente, las puedo llevar rápidamente a esta plataforma transformacional y podemos crear algo juntos a una velocidad vertiginosa. Y yo creo ujú. que hoy ahí está la clave, de verdad. Los proyectos faraónicos, los proyectos, hoy tú lo dijiste claramente, ver, hace un ratito, la tecnología está avanzando tan rápido que no puedes quedarte ahí esperando para ver qué pasa, porque ya cuando decidas hacer algo que pensabas hacer eh, con ciertas capacidades, esa tecnología ya cambió y ya te da otras 20 capacidades más. Entonces tienes que ver entonces cómo tomas ventaja de eso, ¿no? La velocidad es tan alta y el mundo el mundo empresarial, la oferta de tecnología, de productos y servicios en el mercado está cambiando tan rápidamente que no hay tiempo para proyectos faraónicos. No hay tiempo, tampoco hay dinero para estar gastando millones y millones y millones de dólares en la implementación de algo que a lo mejor en 12 meses va a darse resultados. Porque, ¿qué crees? Cuando pasen esos 12 meses, el mundo ya cambió. Ujú, Y ujú, entonces, no necesariamente lo que pensaste hoy 12 meses después va a estar aplicable, ¿no? Entonces, es importante que como empresarios en general, como organizaciones en el mundo, haya una combinación entre, hay espacios y lugares donde los tech giants dan mucho valor, pero hay otros procesos que desde mi punto de vista, todos estos procesos que tienen que ver con una interacción hacia afuera de la organización, deben utilizar tecnologías que sean extremadamente ágiles, rápidas, con un tema tecnológico sólido que aproveche todas estas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial generativa, y entonces te haga diferenciarte. ¿De qué estoy hablando hacia afuera? Y hacia afuera estamos hablando de todos estos temas de atracción de talento, selección de personal, recruitment. Ese es todo un proceso que viene de afuera hacia adentro. Ventas, igual. ujú, Servicio, igual. ujú. eh, Proveedores, cadenas de suministro, en fin, todos estos procesos que salen de los boundaries o de la zona militarizada de las organizaciones y que tienen que ver con lo fuera. Porque lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer como proveedores de tecnología y nosotros y también como empresarios es cómo el mundo de afuera es el que está cambiando a una velocidad tremenda. Afuera es donde están cambiando las necesidades, está Ujú, cambiando la tecnología, están cambiando ujú. las condiciones de mercado. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra organización se empate a esa velocidad?
y corra a esa velocidad. Y ahí es Ujú. donde está el puente que veo que es importante, donde compañías eh, de corte, empresas medianas, empresas pequeñas, startups, traen un valor importantísimo a las compañías para poder incorporar esa velocidad a sus procesos y como consecuencia hagan que también como organizaciones internamente se vuelvan más ágiles y más rápidas. Exacto. Tienes un excelente punto. Cuando estás hablando de procesos hacia afuera, tus candidatos, tus clientes, pues ellos son los que ya adoptaron la inteligencia artificial generativa. Son dentro de estos millones y millones de personas que Ujú. ya utilizan ChatGPT de manera diaria y ya su expectativa es una respuesta inmediata, Inmediata. precisa, no, a ver, déjame consultar mi manual o déjame consultar mi supervisor porque no estoy seguro qué hacer en este caso. Ya están acostumbrados a la inmediatez. Entonces, si no Inmedio, puedes sí. mover a esta velocidad, a este ritmo, no vas a ser competitivo. Sí, no. Fíjate que nosotros hicimos hacemos una encuesta a nivel mundial que le llamamos CX Trends o los trends de Customer Experience, que es aplicable a todo, en general. Pero va muy enfocado a las áreas de Customer Experience, pero creo que la información que llega de ahí es muy buena. Y uno de los puntos que van muy de la mano de lo que tú acabas de mencionar es justamente eh, el loyalty que pueden tener tanto empleados como clientes y a las empresas eh, y cómo afecta eso la capacidad que tengan las compañías de poderle resolver sus problemas o sus inquietudes de forma inmediata. Entonces, en este estudio que hicimos, uno de los grandes findings que tuvimos es que un cliente que tenga una primera interacción mala con una compañía, el 70% de esos clientes eh, empezarían a pensar tal vez en cambiarse a un producto sustituto o a un servicio distinto. Lo Ujú. empezarían a pensar. Pero si esa mala experiencia se vuelve a repetir, entonces se vuelve ya 8 de cada 10 que ya están prácticamente por decidir moverse, ¿no? Y entonces no hay 20 oportunidades para Ujú. atraer a la mejor persona, para asegurarte que tienes el mejor candidato para mantener a tus empleados o para mantener a tus clientes. Tienes Sí, una o dos. sí. Entonces, esa inmediatez es básica. Si no tienes la capacidad de poderle dar la información que espera, resolver el problema que tiene, que su expectativa sea cubierta, pues lo más seguro es que lo pierdas, porque estamos muy acostumbrados a eso. Ya yo sé que está muy trillado, todo el mundo ha hablado de la pandemia es parte de la historia, pero eso vino a acelerar todavía mucho más el tema de la inmediatez. Ujú, ujú. Y entonces, hablando de cómo convences a un directivo a elegir una opción Mm, más revolucionaria, más moderna, que pase la prueba del mm, futuro, la primera palanca es rapidez, inmediatez. Pero también mencionaste algo muy importante. Cuando estaban construyendo los cohetes en la Luna, estaban haciendo un chorro de integraciones. ujú, Estaban resolviendo el problema como si fuera tu propia empresa ujú, para el ujú. cliente, aportando toda esta creatividad, toda esta consultoría. Pues básicamente está subsidiando esta parte de intellectual property, la consultoría, Ujú. cuando trabajas con una empresa más moderna, más ágil. Creo que esto también es una de las palancas, los servicios profesionales que podrías recibir y el Sí, nivel de las personas que te están atendiendo. sí, sí. De hecho, fíjate que sí, ese tema es importante porque resulta ser que cuando ya te embarcas en estos proyectos transformacionales, pues sí incorporas una parte de servicios profesionales que es realmente el que va a construir el cohete a la luna. Y resulta que luego esos proyectos se convierten en proyectos
que van más allá de la propia implementación de la tecnología, sino que se vuelven proyectos de integración de las organizaciones, es decir, porque mucha de la información que es relevante para, dependiendo del proceso de negocio, por supuesto, pero casi en todas las organizaciones pasa sin importar el proceso, que la información está dispersa en muchos sistemas. No Ujú. existe una sola fuente de verdad, hay mucha información que está, y entonces hay que traer esa información de múltiples lados. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización y el volumen de información que tenga y los sistemas que tengan, pues eso genera una gran oportunidad para crear estos grandes proyectos de integración de información que permitan concentrar de alguna manera todo eso, toda la información para poderla aplicar de forma efectiva. Entonces, sí, los servicios profesionales, el acompañamiento resulta ser transformacionales también para las organizaciones. Entonces, yo creo que es importante que ya que elijas la compañía, no importa el tamaño, si es un startup, es una empresa pequeña o mediana, eh, acompáñate con los servicios profesionales que estas compañías proveen, porque ellos ya son especialistas, ya tienen el know-how de qué es lo que se necesita para que la aplicación que estás adquiriendo sea exitosa y te dé el ROI que esperas. Entonces, acompáñate a ellos porque ellos no te van a ayudar solamente en la parte de la implementación de la solución, sino también te van a ayudar a definir cuál es cómo vas a hacer la arquitectura de la información que va a recibir y que va a explotar esta aplicación para darte el resultado que esperas. Y así regresamos otra vez al punto de dónde vive esta información. Si eres Bien. una de las pocas empresas que ya tienen todo esto, toda la arquitectura hecha, tienes una única base de datos y ya lo habías consolidado, Ujú. pues wow, perfecto, ya estás como muy por delante del promedio de la mayoría de las empresas. Entonces allá pues decide cualquier proveedor, se conecta con tu data lake y ya, a correr. Sin embargo, si todavía no tienes esto, Ujú. allá es donde es tan importante la parte de los servicios profesionales si toda la información no vive en una única plataforma, como podría ser en el caso de talento, donde tenemos experiencia, por ejemplo, Ujú. grandes bancos donde integramos 9 plataformas distintas que tenían diferentes información de sus candidatos y de sus empleados. 9. Wow. Y en ventas, imagínate entre todas las plataformas internas, externas, como dónde vive toda esta Ujú. información, también está bien dispersa. Entonces, sí, esto va a ser una clave de un proyecto exitoso para mover un KPI que no esté self-contained. Exacto. Sí, 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 ahí está. Eso tal, así tal cual como lo explicaste, sí es correcto. Súper, pues muchísimas Ujú. gracias por compartir toda esta gran historia, trayectoria, inspirarnos de cómo puedes empezar con una verdadera startup y convertirlo en un tech giant. Y qué bien que ya lo estás haciendo otra vez y que estás apuntando para las empresas, para los startups y los scale-ups, las empresas medianas. Seguramente en tu gran trayectoria conociste Ujú. a grandes ejemplos de líderes que han logrado Ujú. transformaciones impactantes de sus empresas, aplicando la tecnología para potenciar su talento, para potenciar sus procesos. ¿A quién debo Ujú. de entrevistar en el podcast para que nos compartan sus ideas, sus aprendizajes y Ok. para que nos inspiren? Pues mira, yo creo que hay muchos, mira, hay muchísimos. Yo, la verdad es que admiro mucha gente, admiro a toda la gente que ha tenido capacidad y oportunidad de conocer. Eh, todo se ha aprendido muchísimo y creo que hay muchos aprendizajes en todas las empresas. Yo creo que acá en México, un poco conectado con lo que haces, con lo que hace Appli, lo que haces tú, Vera, que tú eres una gran empresaria y tienes una gran empresa, creo que la aplicación que tienes es extraordinaria y es un game changer. Creo que valdría la pena
que pudieras invitar a Angélica Garza, que es la CHRO de Aeroméxico. Yo voy a ver si puedo, le voy a comentar de tu podcast, porque creo que será muy interesante entender cómo gestiona ella el talento y cómo ha llevado pues esta gran aerolínea mexicana a tener los recursos y el talento necesario para lograr lo que ha logrado, porque ha logrado cosas increíbles, ¿no? He tenido también la oportunidad de estar muy cerca yo no sé si ya entrevistaste a Enrique Pérez Llera, pero creo que es uno de mis grandes mentores, es una persona que admiro muchísimo también, y creo que es un gran maestro para mí, pero bueno, también es un extraordinario ejecutivo, y hoy maneja una organización de 5,000 personas en México, que creo que pues el tema del talento y la tecnología es el día a día, ¿no? Y bueno, hay otra aerolínea muy grande en América Latina, que es la LATAM Airlines, es una aerolínea chilena. Y ahí he tenido oportunidad de conversar con varios ejecutivos del área de recursos humanos, particularmente una persona que está encargada de toda la parte de gestión de talento, también un poco conectado. Yo sé que tu podcast es mucho más amplio, pero bueno, creo que sería interesante aprender de ellos también, porque cómo han aplicado las diferentes tecnologías. Una organización que tiene también Aeroméxico, no sé exactamente cuántos empleados tenga, pero deben estar por ahí. LATAM debe tener por ahí del número de LATAM tiene como 30,000 empleados a nivel global, 35,000. Y también pues sería interesante. Entonces yo te comento los nombres, pero con mucho gusto les voy a compartir esta grata experiencia que he tenido conversando contigo, y bueno, pues que también tus seguidores se puedan enriquecer de las experiencias que ellos pueden compartir contigo y con ellos también al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Gil. Si queremos encontrar más información de ti, de Zendesk, ¿dónde podemos consultarla? Pues conmigo, a ver, de Zendesk, pues naturalmente nuestra página, que es zendesk.com. Ahí ahí hay mucha información alrededor de lo que hacemos nosotros, nuestra plataforma de Customer Experience. Y bueno, pues en el caso mío, pues a mí me encuentran también en LinkedIn, ahí como Gilberto Garza Cadena, en Instagram, Garza Gallo es mi nombre, y por ahí, igual en Twitter, estoy igualito bueno, en X, ya no Twitter, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar en esos 3 lugares con mucho gusto, y bueno, pues a la orden de cualquier información. Esta vez creo que hablamos un poco en general, no era la intención hablar de Zendesk, era hablar más de las experiencias que hemos aprendido a través del trabajo que hemos hecho, y bueno, pues, pero cualquier cosa que les pueda interesar alrededor de lo que hace Zendesk, con mucho gusto, queda a sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias, Gil. No, gracias a ti, Vera. Gracias a todos, que tengan un muy buen día. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.